Bueno, muy bien. Intentando contestar a las máximas planteadas por el profesor Coelho de Historia de sexto año del Liceo 34 de Montevideo, Uruguay, donde debemos preparar un oral para la próxima clase, donde cada estudiante, en no más de 5 minutos, pueda expresar qué fue la crisis del 29, dónde fue la misma, sus características principales y qué repercusiones tuvo en América Latina, sobre todo en Uruguay, Argentina y Brasil. Bueno, como siempre, lógicamente, me fue imposible cumplir con los tiempos solicitados por el docente. También no pude cumplir cuando solicitan una determinada extensión escrita. Me hago responsable, me hago cargo de lo mismo. Yo honestamente trato de combatir a veces esos conceptos que conspiran contra el desarrollo completo del estudiante y muchas veces se puede caer en contemplar la gran pereza intelectual muchas veces existentes en las nuevas generaciones arrastradas por la inmediatez de los medios de comunicación o los medios digitales, como las redes sociales. Por lo que en lucha por ello, e intentando cumplir con las máximas que plantea el profesor, vamos a pensar lo siguiente. La crisis del 29 y su impacto en América Latina y Uruguay desde una mirada materialista. ¿Qué fue la crisis del 29? La llamada crisis del 29, o también llamada la Gran Depresión, fue la más profunda crisis económica del sistema capitalista del siglo XX, porque ya estamos en el XXI, ¿verdad? Comenzó en Estados Unidos. Ahí podemos decir en cuanto a dónde fue la misma, ¿verdad? Pero la misma fue en todo el mundo. Cuando en octubre de 1929 colapsó la bolsa de Nueva York, cayendo el valor de las acciones y arrastrando el sistema bancario, industrial y comercial, millones de personas perdieron sus ahorros, sus empleos y sus viviendas. Pero más allá de la bolsa, lo que realmente se derrumbó fue la ilusión de un capitalismo estable y autosuficiente. Es importante este concepto porque así fue visualizado por muchos principales actores de la vida obrera, por ejemplo, del Uruguay. Después lo voy a comentar. En ese sentido, el contexto histórico es de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, la crisis del 29 no se puede entender aislada de todo esto. Fue una consecuencia directa de lo que fue la Primera Guerra Mundial, y entonces, después de 1918, las potencias europeas quedaron totalmente devastadas. Y Estados Unidos asumió el control financiero del mundo. El capitalismo se expandió de forma desmedida, con sobreproducción, especulación y desigualdad. Cuando la burbuja estalló, la miseria se extendió totalmente por el mundo, ¿sí? Esa descomposición económica y social alimentó al ascenso del fascismo en Europa, el nazismo en Alemania y también finalmente fue una de las causas profundas de la Segunda Guerra Mundial. La historia demuestra así que las crisis capitalistas no solo destruyen economías, sino que preparan el terreno, o se le puede decir un campo de orégano, para las guerras y las reacciones políticas. ¿Cuáles fueron las características de la crisis del 29? Bueno, entre sus principales rasgos se destacan muchísimo lo que fue A, el desplome del comercio internacional, B, el aumento masivo del desempleo, C, la caída de los salarios y de la producción, y D, la intervención creciente del Estado para intentar contener el caos económico, como por ejemplo el New Deal en Estados Unidos. Pero desde una mirada marxista, lo importante no es solo lo económico, sino lo estructural. La crisis fue la manifestación de las contradicciones internas del capitalismo entre el capital que se concentra y el trabajo que se empobrece. Las repercusiones en nuestro continente, en América Latina, fueron que en América Latina la crisis tuvo efectos lógicamente totalmente devastadores. Nuestros países dependían de exportar materias primas y alimentos a los países industrializados. Cuando el mercado mundial se derrumbó, las economías latinoamericanas quedaron paralizadas, se redujeron los ingresos fiscales y aumentó el desempleo. Ante eso, los estados comenzaron a intervenir más en la economía, a industrializarse y a buscar cierta autonomía. Fue el inicio de un modelo de sustitución de importaciones que buscaba producir internamente lo que antes se compraba afuera. Voy a poner un ejemplo acá en Uruguay, lo que fue el frigorífico Anglo para la Segunda Guerra Mundial, su desarrollo tecnológico, industrializado, etc. Hoy es un gran recuerdo histórico, ¿no? Pero ahí tienen un gran ejemplo, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, se consolidó un Estado fuerte que luego sería la base de lo que se conoció como el peronismo. En Brasil, Getúlio Vargas impulsó un régimen populista industrial y en Uruguay se reconfiguró lo que se le dio a llamar
el modelo vallista, ¿sí? Uruguay. En ese contexto, de Uruguay, acá, en nuestro país, del vallismo al neovallismo. En Uruguay, la crisis del 29 golpeó el corazón del proyecto de José Valle Ordóñez. El vallismo había creado un Estado laico, protector y con leyes sociales avanzadas. Esa prosperidad dependía de las exportaciones de carne y de lana. Cuando cayó el mercado mundial, el Estado tuvo que intervenir todavía más. Nacionalizó los servicios y amplió la protección social. Ese proceso fue el germen del estado de bienestar uruguayo, admirado en toda América Latina, estudiado a nivel mundial como ejemplo de lo que es un estado de bienestar. Más adelante, en los años 40 y 50, Luis Valleverres retomó esas ideas con el neovallismo, impulsando la industrialización y defendiendo el trabajo nacional. En el medio, lucha de clases, por supuesto, ¿no? Sin embargo, desde una visión marxista, tanto el vallismo como el neovallismo fueron formas de reformismo burgués, intentos de salvar al capitalismo mediante la intervención del Estado, sin modificar su base de explotación. La lucha de clases y el papel del pueblo trabajador. El llamado modelo uruguayo, o estado de bienestar, no fue un regalo de las élites ilustradas, ¿sí? Fue en realidad el resultado de la lucha organizada de todo el movimiento obrero uruguayo. A comienzos del siglo XX, los trabajadores portuarios, ferroviarios, fabriles y rurales ya estaban sindicalizados y realizaban huelgas masivas. Hay que entender que nuestro país se nutrió de todos los conceptos históricos y filosóficos y sindicales y políticos de toda la gente que se vino de Italia, de todos los países de Europa, ¿no? Que estaban en lucha y que vivían todo el proceso tanto de la Revolución Rusa como a posteriori, ¿verdad? Entonces eso influyó muchísimo en la calidad intelectual de nuestra población y lo que generó muchísimas de estas cosas que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, esa presión social, porque eso generó una presión social, obligó al Estado a reconocer derechos, como por ejemplo la jornada de 8 horas, el descanso semanal, la legislación laboral, la educación laica. El vallismo canalizó toda esa energía popular dentro del sistema, ofreciendo reformas para evitar una ruptura revolucionaria. Esto es importante porque eso también se aplicó luego de forma mucho más dura, en realidad, y mucho más cruel y mucho más grotesca en la dictadura uruguaya. Es decir, la dictadura se da luego de que los movimientos supuestamente armados ya estaban totalmente vencidos, totalmente encarcelados, incluso juzgados. En ese marco, en realidad, la dictadura uruguaya se da, o el terrorismo de Estado se da en el marco de detener y frenar los movimientos populares, ¿sí? Entonces, por eso puede verse como una forma de conciliación de clases, donde el Estado se colocó como mediador entre el capital y el trabajador para mantener la estabilidad. Intelectuales como Carlos Vaz Ferreira, Emilio Frugoni, Domingo Arena o Enrico Erro aportaron pensamientos críticos. Vaz Ferreira, por ejemplo, defendía la razón y la ética como base del ciudadano libre. Frugoni introdujo el socialismo en el debate político nacional. Erro, más adelante, denunció la sumisión del país al capital extranjero. Conceptos, por ejemplo, de lo que fue los capitales golondrina, etcétera, etcétera, ¿sí? Todos, desde lugares diferentes, ayudaron a construir una conciencia social que luego se profundizó con la izquierda moderna. Rodney Arismendi, un nombre que no se siente mucho en los conceptos de historia, y fue uno de los grandes referentes de nuestra izquierda. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo vivió una nueva tensión entre capitalismo e imperialismo. En ese contexto, Rodney Arismendi se consolidó como el gran teórico marxista uruguayo, pero ya venía de antes, ¿sí? Como secretario general del Partido Comunista, interpretó que el estado de bienestar uruguayo era un avance, pero no una solución de fondo. Esto es importante. Desde el punto de vista marxista, él hace una crítica a la sociedad uruguaya y propone una salida, ¿sí? Planteó que solo una alianza entre trabajadores, campesinos, estudiantes y sectores progresistas y capas medias, lo que muchos dieron a llamar un Frente de Liberación Nacional y Social, o la teoría de la Revolución Uruguaya, cosa que pueden encontrarla con esas referencias y con esos títulos como textos, materiales de estudio en la Biblioteca Nacional, ¿sí? Entonces, en ese sentido, todo esto también se mandataba en la planificación internacional de lo que se llamó las 21 condiciones de Lenin de la Internacional Comunista a escala global en el contexto de buscar la unidad de todas las izquierdas en cada país. Solo ello podía romper la dependencia económica y política del imperialismo, ¿sí?
Su pensamiento fue clave en la fundación del Frente Amplio en el año 1971, donde confluyeron distintas tradiciones de nuestra izquierda. Junto a Arismendi, otros referentes marcaron el rumbo: Emilio Frugoni, fundador del Partido Socialista; Enrique Erro, crítico del capitalismo dependiente; Vivian Trías, por ejemplo, con su lectura latinoamericanista del marxismo; Carlos Quijano, desde el semanario Marcha, que fue la conciencia crítica del país, no solo, porque también existía, por ejemplo, ya El Popular y otras publicaciones, ¿sí? Y Raúl Sendic, quien llevó la lucha del campo y a la práctica revolucionaria. Todos ellos expresaron la continuidad de la lucha de clases en Uruguay, desde la conquista de derechos hasta la búsqueda de una sociedad verdaderamente justa y socialista, ¿sí? En definitiva, y en síntesis, la crisis del 29 fue mucho más que un colapso económico. Fue el momento en que el capitalismo mundial mostró sus límites. En Uruguay, esa crisis reconfiguró el Estado, impulsó reformas y dio lugar al modelo bayista de bienestar. Pero detrás de esa excepción uruguaya hubo un pueblo organizado, una clase obrera consciente y una izquierda que no se conformó con reformar el sistema, sino que buscó transformarlo. Por eso la historia nos enseña que toda conquista social nace de la lucha colectiva y que el progreso verdadero solo puede sostenerse cuando el trabajo, la justicia y la dignidad están por encima del capital y de los intereses individuales. Me basé para hacer este material en varias lecturas. Por ejemplo, el Movimiento Obrero Uruguayo de Vladimir Turiansky, el Movimiento Obrero Uruguayo, un movimiento maduro de Enrique Rodríguez, Historia del Movimiento Obrero Uruguayo de Pintos y también textos de Lenin y una base lógica objetiva, marxista y materialista, ¿sí? Con algunos errores lógicos por los tiempos que me ha llevado este material, ¿sí? Saludos, compañeros.